exudado. El colesterol, también se puede dosar colesterol en el líquido pleural, se puede encontrar hasta niveles menores de 45 miligramos por decilitro, y cuando encontramos por encima de este nivel ya podría clasificarse como exudado. Los exudados contienen más colesterol que los trasudados. Recuerden que el exudado hay aumento de la permeabilidad, por lo tanto pasan moléculas cada vez más grandes. Se puede encontrar, por ejemplo, colesterol, ¿no? ¿Qué exámenes más puedo pedir a mi líquido pleural aparte del bioquímico, citológico, que son los más frecuentes y comunes? También puedo pedir un Papanicolau a nivel de líquido pleural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a informar el PAP? Me va a informar qué tipo de células, de qué estirpe hay en ese líquido pleural, sobre todo si estoy sospechando en que esa efusión pueda ser secundaria a una malignidad, ¿no? ¿Qué más me puede informar la citología? También me puede informar sobre si este líquido es más a predominio de leucocitos polimorfonucleares o si es más a nivel de linfomononucleares. Recuerden que los polimorfonucleares generalmente están asociados más a una enfermedad aguda, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, eso está más asociado, y por eso un predominio de polimorfonucleares me asocia a algo más de tipo agudo. En cambio, los linfomononucleares me están informando de algo que se ha ido, que tiene un curso un poco más crónico, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de las neoplasias malignas o incluso de tuberculosis, ¿no? Entonces, estas dos entidades me van a dar siempre una citología a predominio de linfomononucleares. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando encuentro eosinófilos y sobre todo a niveles de más de 10%? Se dice que el hallazgo de eosinófilos en más del 10% del líquido pleural me hablaría también un poco más de algo maligno, ¿no? Me estaría derivando un poco más hacia la malignidad, ¿no? En el líquido pleural también pueden pedir los niveles de pH, ¿no? Cuán ácido o cuán básico está. Un pH normal a nivel de líquido pleural es de 7.6, y esto es por acúmulo de bicarbonato más a ese nivel. Pero cuando baja el pH hay más acumulación de hidrogeniones. ¿Y cuándo pasa esto? Sobre todo en infecciones pleurales, ¿no? Entonces, el pH bajo me va a indicar más que hay una infección pleural asociada. Pero también vamos a ver que hay otras entidades que también me pueden traer un pH bajo, ¿no? Todo exudado, generalmente si estoy sospechando que es más de tipo paraneumónico, debo pedir el pH. Un pH menos de 7.2 me indica que hay un exudado infeccioso y que incluso requiere la colocación de un tubo de drenaje de tórax, ¿no? No es necesario que yo tenga que ver pus para recién pensar en colocar un tubo de tórax. Un pH menos de 7.2 ya es indicación de colocación de drenaje torácico. Pero el pH también bajo lo podemos encontrar en neoplasias pulmonares, por ejemplo, ¿no? Entonces, también un pH bajo, menos de 7.3, en el contexto de una neoplasia pulmonar, también me da ciertas indicaciones, ¿no? Ciertos indicadores, que, por ejemplo, que hay una mayor extensión de la enfermedad, o sea que ya probablemente esté metastatizado, que si yo le hago un examen citológico, o sea, para encontrar células malignas, tengo un chance casi hasta el 90% para encontrarlas, que puede haber hasta un 50% de falla de la pleurodesis. ¿Recuerdan qué es la pleurodesis? ¿No? La pleurodesis es instilar una sustancia química que puede ser tipo bleomicina, puede ser talco, puede ser sangre autónoma incluso, que lo que hace es pegar las pleuras, ¿no? Pegar la pleura visceral y parietal, y por lo tanto ya no habría formación de líquido. Esto se hace sobre todo en pacientes con neoplasias malignas, ¿no? Entonces, si encuentro en un paciente con cáncer
que ya está incluso metastatizado a pleura y un pH menos de 7.3, probablemente va a fallar ese tipo de procedimiento y puedo pensar en otro tipo de opciones. Y un pH de 7.3 en contexto de un paciente con cáncer también me informa de peor sobrevida. La glucosa es otro examen muy importante a nivel de líquido pleural, ¿no? Una glucosa de menos de 3.3 milimoles, que esto es más o menos 40 miligramos por decilitro, es muy característico de algunas enfermedades, tipo por ejemplo empiema o una infusión infecciosa me trae también una glucosa muy baja. ¿Y en qué otras entidades? Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, neoplasias malignas o ruptura esofágica, ¿no? Entonces, son entidades contadas, pero que generalmente ya me traen una glucosa baja. Y como vamos a ver más adelante, incluso también una glucosa menos de 40 o menos de 20 también ya es indicación de colocación de tubo de tórax, en el contexto de una enfermedad paraneumónica, ¿no? Sin embargo, hemos visto que el pH, en caso de infecciones, o sea, de efusiones paraneumónicas, el criterio, digamos, para colocar un tubo de tórax es mejor el que se basa en el pH antes que en la glucosa. ¿Qué más puedo dosar en el líquido pleural? Amilasa. Y cuando encuentro una amilasa en una relación mayor a 1, amilasa en el líquido pleural sobre amilasa en el suero mayor a 1, me informa de algunas entidades, tipo pancreatitis, ruptura esofágica o una neoplasia maligna. ¿No? Entonces, esto es recordando también lo que ya les había mencionado de la citología en el líquido pleural, buscando células malignas. Solo cuando yo llevo a patología para un estudio ya sea de block cell, ya sea de Papa Nicolau, en búsqueda de células neoplásicas, solo un 60% me da ese diagnóstico, ¿no? Y si mi primera muestra es negativa, se dice que se puede repetir incluso una segunda toracocentesis para aumentar la sensibilidad y el hallazgo de estas células neoplásicas en el líquido pleural. ¿No? Los exámenes que se pueden solicitar entonces son PAP y block cell. ¿No? Entonces, esto es en cuanto a la sensibilidad de citología en líquido pleural en efusiones malignas en diferentes cortes, en diferentes estudios, ¿no? Entonces van a ver que la sensibilidad varía según el tipo de estudio y vean que a pesar de eso es muy baja, ¿no? Puede ir desde un 53 a un máximo 72%. Entonces muchas veces tienen que pedir un segundo estudio incluso para todavía buscar células malignas si es que todavía su sospecha es muy alta, ¿no? Ahora, ¿qué exámenes diagnósticos nos pueden ayudar también a diagnosticar una efusión pleural? Una radiografía de tórax. Se dice cuando ustedes ya ven obturación de los ángulos costofrénicos, más o menos quiere decir que ya tenemos entre 150 a 200 mililitros de líquido, ¿no? Entonces, y ya pueden hacer una toracocentesis con esa cantidad. La ecografía nos va a ayudar para estimar volúmenes y también cuando tienen líquidos que están loculados o tienen ubicaciones caprichosas, también se puede hacer una toracocentesis guiada por ecografía, ¿no? Entonces la ecografía es muy útil en estos casos porque también nos puede dar algunas características del líquido, si hay mucho, si es más purulento, incluso si hay fibrina, si hay algunas loculaciones, ¿no? Todo eso nos puede informar la ecografía. Y bueno, la tomografía con contraste que definitivamente nos va a ayudar a ver la ubicación exacta, incluso nos puede estimar la cantidad de líquido al igual que la ecografía, ¿no? Recuerden siempre pedir radiografía de tórax frontal y lateral izquierda porque en la lateral puedo ver también en el ángulo costovertebral cuánto líquido hay a ese nivel, ¿no? Entonces para hacer
con mayor seguridad mi toracocentesis. Ahora, también en cuanto a la toracocentesis, es importante saber hasta qué punto yo podría punzar, ¿no? Porque a veces no sé si esa cantidad es buena para hacer una toracocentesis o más bien es contraproducente o no lo voy a poder hacer. Si ustedes ven que el líquido es muy poco, es mejor que lo hagan con guía ecográfica, ¿no? Y por ejemplo hay otra regla también, que pueden tomar una radiografía de costado a su paciente, echado y de costado. Y si ustedes ven que el líquido sobrepasa 1 centímetro, sí es indicación de toracocentesis. Pero si es menos de 1 centímetro, entonces el líquido es muy escaso y es mejor o hacerlo con guía ecográfica o observarlo, ¿no? Dependiendo de la sospecha diagnóstica que tengan ustedes. Este es, por ejemplo, un estudio tomográfico, ¿no? Entonces, ahí ven la densidad de líquido. Esta es la densidad de la zona vascular, ¿no? Esta es una ventana mediastinal, donde solo se ve líquido y partes vasculares. Al mismo paciente le pusieron contraste y se ve mejor. El contraste ha pintado algunas nodulaciones y engrosamiento pleural, ¿no? Este es el caso de un paciente con mesotelioma. Entonces, el hecho de pedir contraste o no en un paciente con efusión pleural es dependiendo pues de su sospecha. Generalmente el adulto mayor, fumador, con otros factores de riesgo, es mejor pedirle con contraste, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes tengan un paciente con clínica, todo que hable de una neumonía, entonces, y si ya están viendo que es una efusión paraneumónica, ya han tomado el líquido, entonces recuerden que la efusión paraneumónica es un líquido tipo exudado, entonces, pero la idea en este tipo de efusiones es saber cuándo drenar o no este líquido, ¿no? Cuándo colocar un tubo de tórax. Entonces, Light ha clasificado estas efusiones paraneumónicas, ¿no? En uno, que es no significante, es lo que les hablaba, ¿no? Que es una cantidad de menos de 10 milímetros o de 1 centímetro en decúbito lateral, en una radiografía de decúbito lateral, ni siquiera necesita toracocentesis. Con tratamiento antibiótico suele resolverse. La clase 2 es una efusión paraneumónica típica, ya cuando el líquido sí ya se logra ver en más de 10 milímetros o un centímetro en una radiografía en decúbito lateral. La glucosa todavía está en niveles aceptables, en más de 40 miligramos por decilitro. El pH también está en niveles aceptables, en más de 7.2. Y un estudio de Gram y el cultivo para gérmenes comunes también es negativo. Una efusión paraneumónica complicada borderline es cuando ya el pH ya está un poquito más bajo. Puede ir entre 7 o 7.2 y el DHL también está bien elevado en más de 1000. Entonces ahí el Gram también puede ser negativo y el cultivo negativo. Una complicada simple es un pH menos de 7, ya tengo un Gram y cultivo positivos, no está loculado o puede haber pus. Cuando ya está complicada y es compleja, es cuando van a encontrar, además del pH bajo y de un cultivo positivo, múltiples loculaciones. En piema simple, en piema ya la definición es cuando ustedes encuentren pus, eso es en piema, ¿no? Y que puede estar loculado o puede estar libre. Y el empiema complejo es cuando, además de la pus, hay múltiples loculaciones. Y generalmente estos pacientes ya requieren decorticación. Decorticación es un acto quirúrgico por el cual el cirujano va como debridar o limpiar bien la pleura, tanto visceral como parietal, ¿no? La limpia de toda la pus, los detritus, todo lo que pueda haber ahí. No es una limpieza para sacar todos esos, toda la inflamación y toda la pus. Y acá es cómo es que debo actuar según cada uno de estos tipos de líquidos que hemos visto. Todo en el contexto de una infección pleural, ¿no? Una efusión paraneumónica. Entonces, una efusión paraneumónica hemos confirmado radiológicamente,
la hemos visto en la radiografía de tórax, o también hemos visto con ecografía o tomografía si incluso teníamos dudas. Entonces recuerden, a todo el líquido pleural deben pedir pH y el estudio bioquímico que consta de proteínas, glucosa y DHL, y el citológico y microbiológico que incluye Gram y cultivo. En todo líquido paraneumónico tienen que pedir esto. Si ustedes hacen la toracocentesis y ven pus, no tienen que pensar más, eso es colocación de drenaje de tórax, ¿no? Entonces, ven pus, drenaje intercostal. En cambio, si es un líquido todavía no purulento, pero que ya tiene microbiológica, ya tiene el estudio microbiológico positivo, es decir, en el gramo han encontrado gérmenes, o incluso ya tiene un cultivo positivo, también es indicación de colocación de drenaje de tórax, aun si no es purulento. Y cuando el líquido es no purulento y no encontramos gérmenes tanto en el gramo o en el cultivo, entonces, ¿qué nos va a servir bastante? El pH. Si el pH es menos de 7.2, también tubo de tórax. Si el pH es más de 7.2 y no tiene las otras características, no necesita drenaje y puede responder solo con terapia antibiótica. En los otros tipos de líquidos que a pesar del drenaje torácico no tengan una buena respuesta, entonces se puede optar por el tratamiento quirúrgico. Entonces ahora vamos a responder preguntas sobre derrame pleural para diferenciar entre está sudado, exudado, a quién le pongo tubo, a quién no le pongo tubo, ¿no? Entonces, tubo generalmente si es hemotórax o en el contexto de una infusión paraneumónica, ahí es donde debo reconocer cuándo pongo tubo o no. Pero por ejemplo, pueden encontrar una glucosa baja, por ejemplo, en un derrame por tuberculosis, y eso no es indicación de colocación de tubo de tórax, ¿no? O un pH bajo en una infusión por un cáncer, tampoco sería indicación de colocación de tubo de tórax, ¿no? Es en el contexto de una infusión paraneumónica. ¿Cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar el derrame pleural loculado? Una radiografía de tórax en expiración forzada, una radiografía de tórax en decúbito ipsilateral, una radiografía de tórax en decúbito contralateral, ecografía o pleurocentesis. Bueno, loculado es que ya tiene fibrina, que lo está englobando, encapsulando. ¿Una radiografía de tórax me ayudará a ver eso? No, ¿no? Por las justas en la radiografía veo que todo está radiopaco y no puedo ver más allá. Entonces lo único que me va a ayudar es una ecografía o una tomografía. Pero el más sencillo, de hecho, va a ser tu ecografía, ¿no? Entonces, la ecografía es la respuesta. Más bien, en la toracocentesis a veces estás punzando y cuando está loculado o tiene una capa muy gruesa que lo cubre y a veces no encuentras el sitio exacto, es bien difícil y es mejor hacerlo con guía ecográfica también. ¿Cuál de los siguientes datos en líquido pleural es indicación de colocación de tubo endotorácico para drenaje en pacientes con derrame pleural metaneumónico o paraneumónico? DHL más de 300, glucosa menos de 40, pH más de 7.3, proteínas más de 0.5, colesterol más de 100. ¿No? ¿Recuerdan? Los criterios eran encontrar pus, tubo de tórax. Encontrar estudio microbiológico positivo, tubo de tórax. El pH era el que le seguía, pero el pH tiene que ser menos de 7.2. Y el siguiente era glucosa. Una glucosa menos de 40 también podría ser indicación de tubo de tórax, ¿no? Entonces, en este caso, el DHL no es en ningún momento un parámetro para colocación de tubo. Recuerden que los principales son el hallazgo de pus, microbiología positiva, pH, y glucosa también nos puede ayudar, ¿no? Si esta es menos de 40, también
puede ser indicación de colocación de tubo de tórax. El derrame pleural que acompaña a la perforación esofágica es trasudado, es un exudado, ¿no? Recuerden que eso va a causar gran inflamación, por lo tanto, aumento de la permeabilidad de la pleura. Presenta niveles elevados de amilasa, también, ¿no? Entonces, la A de hecho es falsa porque no es un trasudado. La B sí es verdadera, presenta niveles elevados de amilasa. Vamos a ver las otras. De todas maneras, se presenta generalmente de forma crónica. No, una rotura esofágica es de inicio brusco y puede dar mediastinitis o efusión, pero es muy rápida, ¿no? No suele tener repercusión clínica importante, más bien por ser exudado y por toda la inflamación, si el paciente incluso tiene dificultad, puede tener dificultad respiratoria. Se trata con aprotinina. La aprotinina es un medicamento pero que degrada otro tipo de enzimas, no degrada enzimas tipo amilasa. Entonces no se usa en eso, ¿no? Entonces la respuesta es la B, el de la perforación esofágica presenta niveles elevados de amilasa. ¿En qué otras entidades podíamos encontrar amilasa elevada? ¿Recuerdan? Pancreatitis, ¿no? Pancreatitis, y en algunas neoplasias malignas también puede haber amilasa elevada. Todos los siguientes parámetros en líquido pleural, excepto uno de ellos, sugiere la existencia de un exudado. ¿Ya? Entonces tenemos que marcar la falsa. Glucosa en líquido pleural menos de 80. ¿Puedo hablar si es exudado o trasudado? No era un parámetro la glucosa. Con eso con eso no puedo decir si es trasudado o no. Proteínas en líquido más de 3. Eso sí, no era uno de los criterios de Lai, pero sí, si tengo proteínas más de 3, sí me podría ayudar a diferenciarlo de exudado de trasudado. Un DHL más de 200, por sí solo tampoco era un criterio de Lai, ¿no? Teníamos que ver la relación entre DHL y líquido pleural o sérico, ¿no? Necesitamos el otro dato. Una relación de DHL en líquido pleural sobre DHL sérico más de 0.6. También, ¿no? Ese es justo el criterio de Lai, ¿no? DHL en líquido pleural sobre DHL sérico más de 0.6 es un criterio. Proteínas en líquido pleural más de 3 también es otro criterio. DHL, Lai también ha mencionado que podría ser un DHL más de 200, también podría, pero es uno de los criterios menos utilizados. Colesterol más de 60, me hablaría de exudado, trasudado. Exudado, ¿no? Habríamos dicho que más de 45 también es algo para pensar en exudado. ¿Por qué? Porque la permeabilidad me permite encontrar moléculas cada vez más grandes. Entonces, la glucosa no es un parámetro en ningún momento para ayudarme a diferenciar exudado de trasudado. Ante un derrame pleural paraneumónico, ¿cuál de los siguientes no es un criterio para colocar un tubo de tórax? La presencia macroscópica de pus, eso es tubo, ¿no? Microorganismos visibles mediante la tinción de Gram, tubo. pH de líquido menos de 7 o 0.15 unidades menor que el pH arterial y glucosa en líquido menos de 40, tubo. Gravedad clínica del paciente con fiebre alta y shock séptico, no, en ningún momento. O sea, el hecho de que el paciente está en shock séptico puede tener un líquido así y ser más el componente parenquimal que pleural, y eso no es un criterio para poner un tubo de tórax. Cultivo positivo, tubo, ¿no? Entonces, el hecho que por más que mi paciente esté más grave, pero y el líquido no tiene ninguna de las otras características que se ha mencionado, no tenemos por qué colocarle un tubo de tórax.
¿Cuál de las siguientes entidades no es probable ante un derrame pleural con glucosa menos de 60? Entonces aquí hay que recordar qué patologías me dan glucosa baja, ¿no? Un derrame pleural neoplásico me puede dar glucosa baja, una neoplasia, ¿no? Generalmente cuando tengan glucosa baja es porque hay gran consumo de la glucosa, ya sea por células inflamatorias o células neoplásicas, o sea que la neoplasia sí me puede venir con bajos niveles de glucosa. Infección por gérmenes gram positivos también, ¿no? Una efusión paraneumónica me puede traer glucosa baja. El síndrome de uñas amarillas, recuerden, les había mencionado, es más por una alteración del drenaje linfático, ¿no? Es más, van a encontrar kilotórax, ¿no? Pero glucosa baja no es una característica de este tipo de enfermedad. Infección por gram negativos, ¿no? Cualquier tipo de infección me puede dar una glucosa baja. Pleuritis reumatoide o efusión por artritis reumatoide también es una característica de la artritis reumatoide encontrar glucosa baja. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con artritis reumatoide, le hacen una punción y le sale un líquido tipo exudado, entonces y no sospechan que pueda haber una infección asociada, entonces, pero la glucosa puede estar baja, entonces no van a pensar pues en colocarle un tubo de tórax a este paciente, ¿no? Entonces, lo más probable es que su glucosa baja sea por efecto de su artritis reumatoide, ¿no? Entonces el de uñas amarillas es el que no tiene nada que ver con una glucosa baja. Entre las causas habituales de hemotórax no se encuentra tromboembolismo pulmonar, traumatismo torácico de origen tumoral, pleuritis tuberculosa, síndrome de Méliès. Te pide cuál de estos no podría cursar con un hemotórax. Tromboembolismo pulmonar, sí. Hay infarto pulmonar y puede haber ruptura de algunos capilares y puede causar eso. Obviamente traumatismo torácico, ya sea abierto o cerrado, sí me puede venir con sangre. Los tumores es muy característico, más bien cuando encuentren un líquido hemático en un paciente adulto mayor, fumador, etcétera, casi seguro que tiene una neoplasia. La pleuritis tuberculosa en muy raros casos, pero puede haber también hemotórax. Y el síndrome de Méliès, ¿recuerdan qué era? Les había mencionado, ese líquido asociado a un tumor ovárico, benigno. ¿Ya? Entonces, es un líquido de tipo trasudado, es más, ¿no? Entonces, nada que ver con hemotórax. ¿Ya? Y como último tema vamos a ver neumotórax. ¿Cuándo debemos indicar también la colocación de un tubo? ¿Cuándo solo podemos hacer un drenaje solo con una cánula? ¿No? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, neumotórax es ya también aire en el espacio pleural. Aire que se ubica entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? Se dice neumotórax primario cuando no hay enfermedad pulmonar previa. O sea, un paciente que no tiene ningún antecedente de enfermedad pulmonar y de pronto cursa con neumotórax, ese es primario. Y se dice secundario cuando sí hay una enfermedad pulmonar previa. EPOC, tuberculosis, bulas, bronquiectasias, ¿no? Entonces, a eso le digo secundario. ¿Cuándo digo que es espontáneo? Cuando se produjo de pronto sin ninguna causa que lo haya originado. Y traumático, pues si está asociado ya sea un traumatismo cerrado o abierto que me cause aire en el pulmón. ¿No? Entonces, recordando un poquito que la presión a nivel intrapleural es negativa, menos de 5 más o menos, ¿no? Entonces eso es en un pulmón normal, y la presión atmosférica se iguala pues a la presión intrapulmonar para equilibrarse, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay un neumotórax? Entonces la presión ya se eleva, ya no es una presión negativa, y incluso se torna cero, y ya no puede haber
ya el pulmón no se puede expandir, ¿no? En el caso de un neumotórax. Entonces ya las propiedades o las fuerzas de retroceso elástico y del pulmón y de la pared torácica ya se ven alteradas por la presión en el espacio pleural, que ya sería subatmosférica, ¿no? Entonces eso se traduce en un pulmón colapsado y una pared torácica que se ensancha. El neumotórax primario, recuerden que era aquel que no estaba asociado a ningún antecedente pulmonar, y lo que se ha visto cuando se ha realizado biopsias pulmonares o ya estudios más profundos, se ha visto que generalmente se pueden encontrar unos bleps subpleurales o incluso unas bulas. Este hallazgo se ha hecho más con toracoscopías o toracotomías, ¿no? En un 90% y hasta en un 80% con tomografía. Entonces, este es el estudio anatomopatológico. Vean, este es el espacio ocupado por una bula, ¿no? Y los bleps son un poquito más pequeños, ¿no? Son también espacios de aire también bastante amplios, pero vean la diferencia. El bleps es bien pequeñito y la bula sí puede adquirir dimensiones un poco más grandes, ¿no? Entonces, la relación entre recurrencia de neumotórax y consumo de tabaco es más o menos de un 12% versus un 0.1% para los que no consumen tabaco, ¿no? Entonces, una de las complicaciones frecuentes de los neumotórax primarios es que tienen estas recurrencias, y si además el paciente fuma, la recurrencia es mucho mayor. La etiología, la verdad no hay ninguna relación entre la actividad física y neumotórax. Realmente viene el paciente, les va a decir, he tenido un dolor súbito y no estaba haciendo nada. No estaba ni levantando peso, ni corriendo, nada. O sea, generalmente no hay relación con la actividad física. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que estos pacientes con neumotórax espontáneo primario son más altos, ¿no? Generalmente son pacientes de gran altura. Y esto de repente podría condicionar la presencia de algunos pequeños bleps y por consiguiente neumotórax, ¿no? La explicación sería que en estos pacientes que son más altos, sus alvéolos estarían sometidos a una mayor presión de distensión en el ápice y a un mayor gradiente de presiones, lo que llevaría a la formación de estos bleps subpleurales y en algún momento neumotórax. Entonces, acá hay algunos factores que aumentan el riesgo de recurrencia, tanto para el neumotórax primario, por ejemplo, fumar, el hecho de que sean más altos, una edad más de 60 años, en los mayores de 60 años, ¿no? Entonces eso, y hay generalmente un riesgo hasta de 54% a los 4 años de haberse realizado el primer neumotórax. Y para el caso de los pacientes con neumotórax secundario, se ha visto algunos factores de riesgo de recurrencia: la edad, el hecho de que tengan asociación con fibrosis pulmonar o enfisema para, por ejemplo, casos de EPOC.